Justo después de nuestra cena de aniversario, mientras conducíamos a casa, mi esposa me miró y dijo, estos 8 años, los pasé con un hombre débil. 8 años desperdiciados. Ese momento rompió algo dentro de mí. Las palabras no picaron, detonaron. Acabábamos de brindar con vino, compartir un postre, sonreír para las fotos. Le compré un brazalete con nuestra fecha de boda grabada. Lo llevaba como una cadena, y claramente quería liberarse de la correa. Me detuve. Sin gritos, sin maldiciones, solo silencio. Abrí su puerta y dije, camina. Me miró con una sonrisa burlona. ¿No hablas en serio? A 5 kilómetros de nuestra casa. Sin farolas. Solo sus tacones haciendo clic contra la noche y mi motor desvaneciéndose en la distancia. Ni siquiera miré hacia atrás. Para cuando llegó a casa, con los tacones en la mano, el rímel corrido, lágrimas falsas listas, yo me había ido. Dejé la puerta sin llave. Entró en silencio. En la mesa de la cocina, su anillo de bodas, los papeles del divorcio y una carpeta. Pensó que el anillo dolería, pensó que los papeles eran el clímax, pero la carpeta, esa carpeta destrozó las mentiras que se envolvía como una segunda piel. Dentro había fotos, registros telefónicos, recibos de hotel, una captura de pantalla impresa de un mensaje de alguien llamado Coulton. Su mensaje decía, dile lo que sea. Es blando. Eres mía esta noche. No estaba lista. Nadie lo estaría. Permíteme retroceder solo por contexto. Mi nombre es Nathan Brooks, 38 años. Dueño de mi propio taller de reparación de automóviles, lo construí de la nada. Casado con Tiffany Collins, ahora Brooks, hace 8 años. La conocí cuando estaba arreglando el Camaro clásico de su padre. Era el tipo de mujer que no entraba en una habitación, se anunciaba a sí misma, risa fuerte, opiniones fuertes, mentiras fuertes. El cambio comenzó hace 6 meses. Primero fue el teléfono, siempre boca abajo, siempre bloqueado. Luego el perfume, algo nuevo, caro, no el que le compré la Navidad pasada. Empezó a trabajar hasta tarde. A veces llegaba a casa oliendo a jabón de hotel. Una vez encontré un recibo de Uber a un bar en la azotea en una parte de la ciudad en la que juró que nunca pondría un pie. Le di espacio. Le di confianza. Le di todo. Se entregó a alguien más. La noche que supe fue 2 semanas antes de nuestro aniversario. Llegó a casa tarareando, borracha, descuidada. Dejó su bolso en el mostrador. Su teléfono sonó, y no debería haber mirado, pero Dios, me alegro de haberlo hecho. Anoche fue fuego. Esa cosa que haces con tu boca, maldita sea. De Coulton. Ese nombre otra vez. ¿Coulton? Me desplacé hacia arriba. Docenas de mensajes, vídeos. Uno donde me llamaba hombrecito aburrido, decía que fingía cada vez, se reía, le envió una foto del brazalete que le di y la subtituló, este idiota cree que significa algo. Esa noche no dormí. Imprimí todo, hice copias, creé la carpeta. Lo planeé como una cirugía, preciso, silencioso, definitivo. Me tomé un día libre del trabajo, transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta privada y solicité el divorcio. El abogado dijo, ¿estás seguro de que no quieres confrontarla primero? Dije, oh, lo haré. Solo que no con palabras. Eso nos lleva de vuelta al viaje, al silencio, a ella caminando con tacones sobre asfalto frío mientras yo desaparecía de su vida. No dejé una nota. No la conocía. La carpeta era suficiente. Más tarde, imaginé su reacción. Probablemente tiró el anillo, probablemente gritó, lloró, tal vez llamó a Coulton. Tal vez él no contestó. Tal vez ya estaba con alguien más. Porque los hombres como él no se quedan, y las mujeres como ella nunca esperan que los silenciosos se defiendan. Dormí esa noche en un motel a 2 pueblos de distancia. Dormí bien por primera vez en meses. No soñé con nada. Solo oscuridad. Oscuridad pacífica y vacía. Pero esa paz no duraría. A las 7:14 de la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Era su voz,
temblando. Nate, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? No dije nada. Ella continuó. ¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que esta carpeta cambia algo? ¿Sigues siendo el mismo hombre patético que siempre has sido? Dije, y, sin embargo, soy yo quien se fue. Gritó algo sobre abogados, sobre arruinarme. Colgué. Habría más. Más llamadas, más amenazas, más mentiras. Pero por ahora, me senté en la cama del motel, miré al techo y sonreí porque finalmente había hecho algo por mí. Y esa carpeta, eso era solo el comienzo. No esperaba que la paz durara mucho. En el momento en que Tiffany encontró la carpeta, supe que detonaría la frágil versión de la realidad a la que se había aferrado. La imaginé con manos temblorosas, hojeando página tras página, confirmaciones de hotel, marcas de tiempo, fotos de ella y Colton besándose en estacionamientos, ella acostada en su regazo en ese bar de labios neón en la quinta. Le gustaba pensar que era inteligente, intocable, pero yo había estado observando más tiempo del que ella sabía. 3 días después de irme, volví a la casa. No para reconciliarnos, sino para recoger lo último de mis cosas. Sabía que ella estaría fuera durante el día, probablemente con él. El lugar estaba inquietantemente silencioso. El aire interior todavía tenía su perfume, fuerte, asquerosamente dulce, y ahora me daba escalofríos. Su portátil estaba abierto en la isla de la cocina. Nunca había sido cuidadosa, siempre asumió que no investigaría. Pero había terminado de ser educado. Hice clic en su correo electrónico. Allí estaba. Docenas de mensajes a Colton, algunos bajo su cuenta real, otros desde un Gmail falso, tiff-wilp88. Me vuelves loco. Te lo juro, si se entera, simplemente le diré que estoy aburrida. Eso no es un crimen, ¿verdad? No me toca como tú. Él solo existe. Y no te pongas celoso. Sabes que eres en quien pienso cuando finjo. Apreté los puños. Podía sentir la sangre corriendo a mis oídos. No por las palabras, sino porque recordaba esa noche, la que fingió. Fue nuestro aniversario el año pasado. Pensé que era especial. Alquilamos una cabaña, cocinamos juntos, miramos las estrellas. Compartimos una de esas noches largas y lentas, una que pensé que significaba algo. Resulta que ella estaba pensando en él todo el tiempo. Había un mensaje más sin leer, de Colton: necesitas dejar de hablar de dejarlo y empezar a hacerlo. No seré tu secreto para siempre. Copié toda la cadena, me la envié por correo electrónico, luego cerré el portátil y salí. Al salir, vi la foto de la boda enmarcada todavía colgada junto a la puerta principal. La bajé, la di la vuelta y la dejé boca abajo en el suelo del pasillo. Llamó esa noche. Nate, dijo con voz apagada. Necesitamos hablar como adultos. Adultos. La misma mujer que había estado escabulléndose como una adolescente, dejando sus bragas en habitaciones de hotel, ahora quería hablar como adultos. Me quedé callado. No quise decir lo que dije en el coche, continuó. Fue solo. Estaba enojada. No me escuchas. Siempre estás tan distante. Distante. Te di 8 años. Dije, me diste excusas. Entonces se quitó la máscara. ¿Realmente vas a tirar todo esto por la borda por unos pocos errores? Errores. Los errores son quemar la cena o olvidar un aniversario. No dejas accidentalmente que otro hombre te desnude. Se quedó callada por un momento, luego se rió. Está bien, tal vez estaba aburrida. Tal vez quería algo diferente. No significa que puedas arruinar mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No se arrepentía de la aventura. Se arrepentía de haber sido atrapada. Ya arruinaste tu vida, le dije. Solo soy el que finalmente te entregó el espejo. Clic, terminé la llamada. Intentó enviar mensajes de texto. Envió una nota de voz llorando, luego una gritando, luego una susurrando, fingiendo ser suave, diciendo que extrañaba cómo solían ser las cosas. Pero ya no estaba escuchando, porque había encontrado algo más valioso que la venganza. Había encontrado la verdad, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella.
No planeaba volver a verla. No quería su voz en mis oídos, su perfume en mis pulmones, sus mentiras rebotando en las paredes. Pero algo en mí necesitaba mirarla a los ojos, solo una vez. No para perdonar, no para gritar, solo para verla retorcerse bajo el peso de la verdad que pensó que podía enterrar. Le dije que me encontrara en un lugar neutral, un restaurante en el centro. Nada elegante, sin música, solo sillas de acero y luces fluorescentes. Estuvo de acuerdo, probablemente pensando que podría salir de la tormenta hablando. Cuando entró, parecía que nada había cambiado, vestido ajustado, maquillaje perfecto, esa misma sonrisa burlona que usaba cuando pensaba que tenía la sartén por el mango. Podía ver el juego ya jugando detrás de sus ojos. Se sentó como si fuera la dueña del lugar. Nate, comenzó. ¿Te ves cansado? He estado ocupado, respondí, recogiendo mentiras. ¿Quieres volver a ver la carpeta? Sus ojos se crisparon. Fingió una sonrisa. Estás enojado, lo entiendo. No, Tiffany, estoy despierto. Parpadeó. ¿De verdad crees que puedes venir aquí y manipular para salir de esto?, pregunté. Te acostaste con otro hombre una y otra vez, y luego me escupiste en la cara en ese coche como si no te hubiera dado todo. Deja de fingir que eras un marido perfecto, espetó. Trabajas todo el tiempo, apenas me tocas. ¿Qué esperabas? Ahí estaba, el clásico cambio de culpa. Esperaba lealtad, dije con calma. Esperaba una mujer que respetara sus votos. Puso los ojos en blanco. ¿Votos? Eso es gracioso viniendo de un tipo que no se dio cuenta de que su esposa lloraba hasta quedarse dormida. No estabas llorando, dije inclinándome hacia adelante. Le estabas enviando mensajes de texto a Coulton. Se congeló. Vi todo. Ni siquiera te molestaste en borrar los vídeos. Le enviaste uno desde nuestra habitación, Tiff. Su rostro se desplomó. Un destello de verdadero pánico cruzó sus rasgos. Por una vez, la máscara se resbaló. No lo negó. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Hablemos de esto, por favor. Negué con la cabeza. Hablar. No queda nada de qué hablar. ¿Lo elegiste a él? No, dijo más alto. Una pareja en la mesa de al lado miró. No elegí a nadie. Yo solo. Me sentí invisible. Y él se fijó en mí. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. Se fijó en ti, dije. Se fijó en ti lo suficiente como para decirte que me dejaras, y aún así siguió viendo a otras mujeres a tus espaldas. Sí, también leí esos. No eras su reina. Eras su entretenimiento. Finalmente se formaron lágrimas en sus ojos. No de arrepentimiento, de humillación. Susurró, entonces, ¿qué ahora? ¿Quieres venganza? Vas a manchar mi nombre. Me recliné en mi silla. Ya hice lo que tenía que hacer. Mi abogado tiene el archivo. La mitad de la ciudad ya ha escuchado la historia. Pero no, no estoy aquí por venganza. Vine a verte mentirme en la cara por última vez. Se mordió el labio. Estás siendo cruel. ¿Y tú estabas siendo fiel?, pregunté. Tiff, me engañaste en nuestra propia casa. No le quedaba nada que decir. Bajó la mirada. Por primera vez en años, parecía pequeña, débil, como una sombra de la mujer que una vez amé. Me puse de pie, deslicé un pequeño sobre por la mesa. Dentro está la copia final del acuerdo de divorcio. Fírmalo. Sin pensión alimenticia. Te vas limpia. Tómalo o lucha contra mí en la corte y mira cómo todo se hace público. Lo cogió sin decir una palabra. Espero que Coulton valga la pena, dije. Su voz se quebró mientras me alejaba. Ya me bloqueó. No me di la vuelta, porque no me estaba alejando de ella. Estaba caminando de regreso hacia mí mismo. 3 días después de esa confrontación en el restaurante, apareció en mi taller. Estaba debajo de un coche cambiando las pastillas de freno, con grasa en las manos, sudor en el cuello. Oí la puerta abrirse y la campanilla sonar.
Ni siquiera levanté la vista hasta que escuché sus tacones en el hormigón. ¿De verdad pensaste que esto terminaría con una conversación?, preguntó Tiffany con los brazos cruzados, las gafas de sol como una armadura. Me deslicé de debajo del coche y me limpié las manos. No deberías estar aquí. Me humillaste, Nate. La miré fijamente. Te humillaste a ti misma. Se acercó, ignorando las miradas de mi equipo. La familia de mi amiga está llamando, la gente está haciendo preguntas. ¿Les dijiste a todos? No le dije nada a nadie. Simplemente dejé de mentir. Mentira, empezó, luego hizo una pausa. Su voz bajó. Estás tratando de destruirme. No, Tiffany. Ya lo hiciste tú misma. Solo dejé de encubrirte. Me miró como si yo fuera alguien a quien no reconocía. Y tal vez ya no era el hombre con el que se casó. Tal vez ella había quemado a ese hombre hasta los cimientos, y lo que quedaba en pie ahora era alguien más agudo, más frío, más libre. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. No lo sé, susurró. No sé a dónde más ir. La vulnerabilidad en su voz solía destruirme. Ya no. Tenías un hogar, dije. Y le prendiste fuego. Se secó la cara. Pensé que me amaba. ¿Colton? Me reí secamente. Amaba la persecución. Amaba robar lo que no era suyo. Y ahora que ya no eres un secreto, no eres interesante. Se sentó en el banco fuera del taller. Fui estúpida. No la corregí. Quería sentirme deseada de nuevo, pero ahora me siento desechable. Trataste nuestro matrimonio como si fuera desechable, dije. Ahora sabes lo que se siente. Levantó la vista hacia mí, las lágrimas finalmente cayendo, ya no actuadas, reales, crudas. Lo siento. Te creo, dije. Sus ojos se iluminaron por un segundo. Pero lo siento no arregla nada. Ese segundo pasó. Firmé los papeles, dijo. Los dejé en la casa. Bien. Se puso de pie. Entonces esto es todo. No, Tiffany. Eso fue todo. Todo desde entonces ha sido solo limpieza. Regresó a su coche como una mujer que perdió una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. Y la vi irse sin sentir nada. Esa noche, me senté en el porche de la pequeña casa que estaba alquilando a las afueras de la ciudad. Grillos cantando, cerveza en mano, divorcio firmado, hecho, finalizado. Crees que te sentirás roto después de algo así, pero a veces el final se siente como un respiro. Revisé mi teléfono. Algunos mensajes nuevos de viejos amigos que escucharon lo que pasó. La mayoría dijo lo mismo, no pensé que ella tuviera las agallas. Las tenía. Simplemente llevaba un bonito disfraz. Y mientras miraba hacia la noche tranquila, me di cuenta de que ya no estaba enojado. Simplemente había terminado. Terminado de explicarme, terminado de defender a alguien que me derribó para elevarse, terminado de fingir que el amor debería sentirse como una guerra. Porque la verdad, no la perdí a ella. Ella me perdió a mí. Las semanas que siguieron se sintieron irreales. Era extraño despertar sin ella a mi lado. Más extraño aún darme cuenta de que no lo extrañaba. La cama estaba más silenciosa, claro, pero también era mía de nuevo. No más disculpas falsas en la oscuridad, no más mentiras susurradas justo antes de dormir. Solo silencio, puro y honesto. Tiffany se había mudado oficialmente de la casa. Ya no la quería. Cada rincón guardaba un recuerdo que se había vuelto agrio. Yo arreglando el grifo de la cocina que goteaba mientras ella estaba sentada en su teléfono riéndose de los mensajes de Colton. Yo planeando un viaje sorpresa mientras ella programaba su próxima noche de chicas que no era realmente solo de chicas. Puse la casa a la venta. La dejé ir como la dejé ir a ella. No luchó por ella, probablemente porque pensó que podía entrar en la casa de otro hombre. Pero la gente como ella nunca construye, solo toma. La noticia corrió rápido en nuestra ciudad. Un lugar pequeño, todos conocían a alguien, y a Tiffany siempre le había encantado ser el centro de atención. Excepto que ahora no podía controlar la narrativa. La gente empezó a mirarme, algunos con lástima,
otros con silenciosos asentimientos de respeto. Algunos clientes incluso me dieron más propina en el taller. Mi barbero, Greg, me llevó aparte un día. ¿Realmente te hizo daño, preguntó suavemente. Asentí. Sí, pero se acabó. Me dio una palmadita en el hombro. Estás mejor, hombre, confía en mí. Lo he visto una docena de veces. Las mujeres como esa solo aplauden para sí mismas. Pero la cosa es que, incluso cuando se acaba, no se acaba realmente. Porque una noche tarde, cuando salía del taller, la encontré esperando afuera, apoyada en su coche como un enamoramiento de secundaria tratando de parecer inocente. Casi me reí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, cerrando la puerta principal. No se movió. Solo quería hablar. Ya lo hicimos. Se acercó. Por favor, solo 5 minutos. Suspiré, luego me apoyé en mi propia camioneta. Está bien. Di lo que tengas que decir. Su voz era tranquila esta vez, no enojada, no manipuladora, solo hueca. Fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida y lo destruí. Lo sé. No dije una palabra. Pensé que necesitaba más, continuó, pero todo lo que perseguí no significaba nada. Seguí callado. Estoy sola, Nate, susurró. Finalmente la miré a los ojos. Eso ya no es mi problema. Asintió, casi como si esperara eso. ¿Alguna vez piensas en nosotros? Sí, dije. Honestamente, pero no de la forma que quieres. Pienso en cómo dejé que las cosas se deslizaran, cómo di oportunidades que no merecías, cómo tenía tanto miedo de perderte que no me di cuenta de que ya lo había hecho. Sus labios temblaron. ¿Me odias? Hice una pausa. No, dije. El odio requiere energía. Solo eres un capítulo. ¿Uno cerrado? Parecía que quería decir más, pero ya no le estaba dando ese espacio. Subí a mi camioneta y giré la llave. Mientras me alejaba, la vi en el espejo retrovisor, con los brazos cruzados, sola de nuevo, ahogándose en los escombros que creó. No sentí satisfacción. Me sentí libre. Más tarde esa noche, mientras estaba acostado en la cama, me di cuenta de algo. No tenía más y sí. No más arrepentimientos. Había mirado mi pasado a los ojos y me había alejado. Y por primera vez en 8 años, finalmente me sentí como yo mismo otra vez. Pasó un mes. Sin llamadas, sin visitas, sin dramas repentinos aparcados fuera de mi taller. Solo silencio. Pero el tipo de silencio que te hace sospechar. Entonces, un jueves por la mañana, mi abogado llamó. Sonaba apagado, vacilante. Tal vez quieras sentarte para esto, Nate. Ya estoy de pie. Solo dilo. El abogado de Tiffany presentó una moción para revocar parte del acuerdo de divorcio. Está tratando de reclamar angustia emocional. Casi dejó caer el café que estaba sosteniendo. ¿Angustia? ¿Por qué? La verdad. Dice que la forma en que la expusiste causó daño a su reputación. Que violaste su privacidad. Me reí, frío y amargo. Así que ahora soy el villano. Espera que llegues a un acuerdo para evitar el juicio. Quiere la mitad del valor de la casa. Dejó la casa. ¿Me engañó? Lo sé, pero los tribunales no funcionan con justicia, funcionan con pruebas y tecnicismos. Y está contratando a un bulldog. Por supuesto que lo estaba haciendo. Debería haber sabido que no se rendiría sin un último mordisco. La llamé esa noche. No porque quisiera hablar, sino porque necesitaba entender qué tipo de lógica retorcida la hacía pensar que era la víctima. Contestó como si me estuviera esperando. Hola, dijo, suave. Demasiado suave. Deja de actuar, Tiff. Presentaste una moción. Se quedó callada por un segundo. Me avergonzaste, Nate. Ni siquiera puedo entrar en una cafetería sin que la gente susurre. Te humillaste a ti misma en el momento en que te metiste en su cama. Su voz se volvió fría como el hielo. ¿Crees que esto se trata solo de nosotros? Perdí amigos, mi familia apenas me habla. Me hiciste quedar como un monstruo.
No, Tiffany. Tú eres una. Yo solo encendí las luces. ¿Crees que eres tan justo? Me dejaste al lado del camino como basura. Porque me trataste como basura durante años. Te di lealtad, me diste un hombre que dejó su colonia en tu piel. No respondió. El silencio se prolongó. Finalmente dijo, deberías haberme dejado ir. ¿Lo hice? Y luego te diste la vuelta y trataste de arrastrarme de vuelta a tu infierno. Click colgó. No había terminado. Todavía no. Me reuní con mi abogado de nuevo. Luchamos, presentamos una contrademanda. El juego se había vuelto legal ahora. ¿Quería sangre o un pago? No le iba a dar ninguno de los dos. Se fijó la fecha del juicio. Mientras tanto, sucedió algo inesperado. Mi hermana menor, Elle, vino al taller una noche. Vivía fuera de la ciudad, no había estado mucho por aquí. Cuando entró, yo estaba hasta los codos en una transmisión rota. Nate, dijo. Te ves fatal. Gracias. Me entregó una bebida. Limonada, la receta de nuestra madre. Escuché todo. Me encogí de hombros. No todo. Me miró. Siempre estuve celosa de ti, ¿sabes? Pensé que lo tenías todo, la casa, el negocio, la chica. Suspiré. Sí, bueno, las apariencias engañan. Asintió. Pero todavía estás de pie. Eso importa. Y me di cuenta de que tenía razón. Había perdido el amor, perdido un futuro que pensé que estaba establecido, pero no me había perdido a mí mismo. Ya no. Vendría la batalla legal, el drama podría no terminar nunca por completo, pero algo dentro había cambiado. Ya no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. No dejaría que Tiffany definiera el resto de mi vida. Ese capítulo había terminado, y era hora de empezar a escribir algo nuevo. La mañana de la audiencia en la corte se sintió surrealista. Me paré frente al espejo abotonándome la camisa de la misma manera que lo había hecho cientos de veces antes. Solo que esta vez no era por trabajo, ni por cena, ni por alguna celebración olvidada. Esta vez me vestía para defenderme de la mujer que solía llamarme su persona. El juzgado olía a antiséptico y ansiedad. Luces fluorescentes, bancos fríos, extraños discutiendo con abogados. Pero en lo único que podía pensar era en cómo Tiffany una vez me dijo que odiaba los lugares con mala iluminación. Qué gracioso que eso pareciera apropiado ahora. Llegó tarde. Entró como si estuviera en un escenario. Su vestido era de color crema, deliberado, suave, calculado, como si pudiera engañar a la sala para que pensara que era una especie de ángel herido. Nuestros abogados hablaron antes que nosotros. La vi inquietarse, girando un anillo en su dedo. No su anillo de bodas, por supuesto. Ese había quedado atrás como una ocurrencia tardía. Este probablemente era un regalo de un hombre que no tenía idea de quién era ella realmente. El juez preguntó si estábamos abiertos a la mediación. Mi abogado se negó de inmediato. Mi cliente ya ha ofrecido un acuerdo sin condiciones. Ella lo rechazó. El abogado de Tiffany se puso de pie y comenzó su baile. Mi cliente ha sufrido un inmenso trauma emocional debido al manejo malicioso de asuntos privados. Se compartieron fotos, se distribuyeron mensajes sin consentimiento. Porque engañó, interrumpió mi abogado. Porque fue expuesta, replicó el hombre. El juez levantó una mano. Mantengámonos enfocados en los hechos. Llegó mi turno. Me puse de pie. Mis manos estaban firmes, mi corazón no latía con fuerza. Miré directamente a Tiffany. No me devolvió la mirada. Su señoría, dije, este caso no se trata de dinero, se trata de responsabilidad. Mi ex esposa tomó sus decisiones libremente. Mintió, traicionó y tomó medidas para ocultarlo hasta que ya no pudo. Lo que siguió no fue venganza, fue la verdad. La verdad fría e innegable. Y si empezamos a castigar a la gente por decir la verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? El juez asintió levemente. Me senté. Tiffany finalmente habló. Su voz era suave pero aguda.
Me dejó al lado del camino. Después de que me dijiste que era un hombre débil y que nuestro matrimonio era un desperdicio, añadí. Se volvió hacia el juez, con lágrimas formándose, reales o falsas, ya no estaba seguro. Cometí errores, pero no merezco ser castigada por el resto de mi vida porque me desenamoré. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque la carpeta, la que contenía las pruebas, ya había hablado más alto que cualquiera de nosotros jamás podría. El juez pidió un receso. Esperamos fuera de la sala del tribunal en silencio. Finalmente se volvió hacia mí. ¿Por qué me odias tanto?, preguntó. No lo hago, dije. Esa es la diferencia entre tú y yo. Parpadeó. Tratas de destruir lo que no puedes controlar, añadí. Yo simplemente me alejo de ello. 10 minutos después, el juez regresó. Moción denegada. Sin dinero, sin revocación, sin simpatía. Tiffany parecía atónita. Su abogado se puso de pie para objetar, pero el juez lo interrumpió. Esto no es una telenovela, consejero, es un tribunal. Las acciones tienen consecuencias. Y así como así, se acabó. Salimos uno al lado del otro, pero no juntos. Nunca más. Afuera, el cielo estaba despejado, limpio, como si algo hubiera sido borrado del aire. No me despedí. No necesitaba hacerlo, porque la mejor clase de fuego es el que enciendes sin levantar la voz, y yo ya lo había quemado todo con silencio. La semana después del juicio se sintió como salir de un túnel en el que había estado atrapado durante años. No hubo confeti, nadie aplaudió, no hubo banda sonora dramática de fondo. Solo yo, de pie en medio de una vida tranquila que aún no reconocía, pero que finalmente me pertenecía. Me mudé del alquiler a un lugar más pequeño cerca del lago. Sin recuerdos allí, sin recordatorios en los rincones, sin fantasmas en las paredes. Solo espacio abierto, el sonido del agua por las mañanas y un silencio que ya no se sentía pesado. Algunas noches todavía me sorprendía a mí mismo extendiendo la mano instintivamente para enviarle un mensaje de texto sobre algo, una broma estúpida, un recuerdo, una canción por la que solíamos discutir. Pero el teléfono permanecía en mi mano, la pantalla en blanco, hasta que lo dejaba. Ese impulso se desvaneció con el tiempo. Tiffany no volvió a comunicarse. No después del juicio, no después de perder. Desapareció de esa manera que la gente hace cuando no le queda nada que robarte. Escuché a través de amigos en común que Coulter se mudó a otro estado. Aparentemente, él también la había estado engañando. Por supuesto, los tipos como él nunca dejan de cazar. Me pregunté cómo se sentía ella al estar finalmente en el extremo receptor. Tal vez el karma no siempre venía como un martillo, pero seguro que sabía cómo dar la vuelta con precisión. Un día recibí una carta por correo. Escrita a mano, sin remitente. La abrí de todos modos. Nate, no espero perdón. Ni siquiera espero que leas esto. Solo quiero decir que lo siento. No solo por engañarte, sino por tratar tu amor como si fuera algo con lo que pudiera jugar. Ahora veo cuánto daño causé, no solo a ti, a mí misma. Ya no sé quién soy. Espero que encuentres a alguien que te vea por quien eres, porque siempre fuiste más que suficiente. Tiff. Miré la carta fijamente durante mucho tiempo, no por emoción, sino por pura incredulidad. Finalmente lo admitió, demasiado tarde y sin otra razón que calmar su propia culpa. No respondí. Quemé la carta en una hoguera esa noche, vi cómo los bordes se curvaban y se convertían en cenizas. Se sintió simbólico, pero no dramático, solo necesario. En los meses que siguieron, comencé a concentrarme en las pequeñas cosas de nuevo. Empecé a pescar, ayudé a mi vecino a arreglar su cerca, hice largos viajes sin destino. Empecé a reír de nuevo, a reír de verdad, de comedias tontas, de perros persiguiendo sus colas, de mí mismo. Y luego, un domingo, conocí a alguien. Se llamaba Claire. No se parecía a Tiffany, no sonaba como ella, no se comportaba como si siempre estuviera haciendo una audición para llamar la atención. Era tranquila, reflexiva. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Hablamos durante horas esa primera noche sobre música, arrepentimientos, sueños de la infancia. Nunca lloró por mi pasado,
Pero se lo conté de todos modos, y ella simplemente asintió y dijo, me alegro de que hayas salido. Simple, real. No hubo prisas, no hubo chispas volando por el cielo, solo algo constante, algo honesto, algo que no había sentido en años. Y en ese momento también me di cuenta de algo más. Tiffany no arruinó el amor para mí, solo me enseñó lo que no era. Así que esto es lo que aprendí, si hay alguien por ahí leyendo esto, pasando por la misma tormenta, cuando alguien te muestra su verdadero yo, no pierdas el tiempo pintándolo. Míralo, acéptalo y vete. Porque irse no es debilidad. A veces es la cosa más fuerte que jamás harás. Y yo, me fui y nunca miré hacia atrás.